Bien, tengamos buenos días. Vamos a iniciar las clases de hoy. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Sé que aún no les he calificado, pero no les voy a prometer nada. Mejor ahí durante el día pueden revisar si ya se les califiqué y si no, pues espero hacerlo lo más pronto posible, debido a que ya se acercan ya las últimas evaluaciones. Bueno, todavía tenemos un mes completo, mes y medio, digamos, para las últimas clases. Ahora lo que toca es lo siguiente, es ver los siguientes contenidos en el, en el, en el programa que les compartí. Hay un error ahí con la numeración. Aquí lo he corregido. Vamos a ver el contenido 4.2, que es la introducción a la teoría de probabilidades. El 4.2.1, que es conceptos básicos para el cálculo de probabilidades. Entre eso vamos a ver los conceptos de experimento aleatorio, espacio muestral, suceso o evento. Asimismo vamos a ver el 4.3, que es enfoque de la probabilidad de un evento. Esto más que todo sería la forma en que se aborda una probabilidad en algún caso. Vamos a iniciar con decir que la teoría de probabilidad no es nada más que un modelamiento matemático del fenómeno, ya sea que se espera que sea aleatorio, aunque no siempre sea así. En algunos experimentos, el fenómeno se define como un conjunto de circunstancias o hechos cuya conjunción, o sea, el conjunto de todas ellas en distintas situaciones puede dar lugar a distintas manifestaciones, es decir, a distintos resultados. Ciertos fenómenos, por su parte, pueden ser sometidos a experimentación con el fin de obtener información sobre alguna de sus características. Esto es porque en la práctica nosotros queremos en algunas ocasiones replicar las características de un experimento y ver lo que sucede si se cambia alguna de sus variables. En el sentido usual del término, un experimento es una prueba u operación que se realiza bajo distintas condiciones y puede dar lugar a distintos resultados. Es de mencionar también que aquel experimento, que si lo repetimos bajo las mismas condiciones iniciales, no garantiza los mismos resultados. Esto mismo podemos mencionar también que en los experimentos no podemos precisar un resultado, pero sí podemos calcular hasta qué punto se puede esperar que ocurran algunos de esos resultados. Es decir, que se le da una ponderación de, para que de certeza, indicando qué tan posible sería obtener alguno de esos resultados. Algunos ejemplos, tenemos aquí 4 ejemplos. El primero es someter un cuerpo a un movimiento rectilíneo a velocidad constante durante un determinado tiempo y medir el espacio recorrido por dicho cuerpo. Un segundo experimento sería inducir calor a determinada cantidad de agua en un recipiente a presión atmosférica normal y medir el aumento de temperatura. Un tercer experimento sería extraer una bola de una urna que contiene 3 bolas blancas y 2 negras y observar el color que ha resultado de dicha extracción. Un último experimento que vamos a mencionar y que se menciona mucho en probabilidades es el lanzamiento de un dado de 6 caras y observar el resultado de la cara superior.
He de mencionar que los primeros dos experimentos, el resultado está totalmente determinado por las condiciones en que se realiza. Es decir, que, por ejemplo, el primero, que el espacio recorrido por el objeto que se ha sometido a una determinada fuerza, ese espacio es producto de la velocidad por el tiempo que se le ha mantenido recorriendo en movimiento, me han dicho. Y el aumento de la temperatura, el segundo experimento, es proporcional a la cantidad de calor que se le induce. Es decir, que estos primeros dos experimentos básicamente no son aleatorios, son deterministas. Es decir, que se sabe ya su resultado final. A partir de una fórmula se puede determinar el resultado final. Por otra parte, en los otros dos experimentos que mencionamos anteriormente, ahí no es posible prever cuál será el resultado de una realización concreta de los dos últimos experimentos. O sea, no es posible saber qué resultado vamos a obtener al sacar una bola de la urna o al lanzar el dado. Conocemos todos sus posibles resultados, pero no sabemos a ciencia cierta cuál de todos ellos se puede determinar. De aquí que estos experimentos se pueden clasificar en los siguientes experimentos deterministas, que ya lo mencioné, es cuando al realizarlo bajo las mismas condiciones generales, presenta siempre el mismo resultado, es decir, que se puede determinar qué resultado va a obtener a partir de una ecuación. En cambio, los experimentos aleatorios, cuando se observan bajo las mismas condiciones y se conozcan los posibles resultados, ninguno se puede anticipar con certeza, es decir, que puede ocurrir alguno de los posibles resultados, pero no sabemos con certeza cuál de todos ellos va a ocurrir al realizar el experimento. Es de aquí que los primeros se relacionan con la causalidad, es decir, que implica que el conocimiento y control de los factores que determinan el comportamiento del fenómeno. Es decir, que hay una causa y un efecto entre las variables. Por su parte, los segundos, los últimos dos experimentos corresponden a factores de casualidad o del azar, además de los causales, pero con la imposibilidad de controlarlo debido al desconocimiento de las causas o factores que lo están provocando. Es decir, que no podemos determinar a ciencia cierta qué factor que está causando el fenómeno, pero sí podemos de alguna manera darle una ponderación a los posibles sucesos que se estén dando. Ahorita estoy mencionando el suceso, pero ya más adelante voy a dar una definición de ellos. En resumen, un experimento aleatorio es aquel que satisface las siguientes condiciones. La primera, todos sus posibles resultados son conocidos de antemano. La segunda condición, puede repetirse sucesivamente en las mismas condiciones. La tercera, se ha realizado bajo las mismas condiciones, un experimento aleatorio puede dar lugar a distintos resultados. Y la última condición es que no es posible predecir su resultado antes de cualquier realización. Estas cuatro condiciones debe cumplir un experimento para considerarse un experimento aleatorio.
De ahí pasamos a lo que es la definición de espacio muestral. Sea F un fenómeno o experimento aleatorio y omega un conjunto tal que a todo elemento de omega representa al menos un posible resultado del fenómeno F. Y a todo resultado de F tiene asociado uno y solo un elemento de omega. Entonces omega se le llama espacio muestral. Estas son las dos condiciones que debe cumplir un espacio muestral para considerarse como tal. Es decir, que no hay un fenómeno que no tenga asociado un elemento dentro de omega y también a todo elemento de omega siempre se le tiene que asociar a un fenómeno F. Eso es lo que quiere decir. En este momento puede ser algo así complicado, pero vamos a mostrar algunos ejemplos relacionados con lo que es espacio muestral. Empezamos con este. Este sería un espacio muestral donde tenemos un conjunto de números. Uy, se me fue. Aquí tenemos los números del 1 al 8. Definimos el conjunto o fenómeno A, que son los números del 1 al 4. El fenómeno B, que son los números del 3 al 6, del 3 al 7, perdón. Entonces podemos ver que el fenómeno A tiene asociado varios elementos que están incluidos dentro del espacio muestral. Asimismo, el elemento 8 pertenece al espacio muestral y se considera un evento en el cual no pertenece ni a A ni tampoco a B. Entonces podemos en cierta forma, bueno, después lo vamos a definir, este tipo de evento. Algunos ejemplos de la forma en que se puede expresar un espacio muestral es la siguiente. Suponemos que que el fenómeno aleatorio es lanzar dos dados, uno rojo y uno verde para poderlo diferenciar, y el evento A sería entonces la aparición del número 4 en alguno de los dos dados. Entonces el espacio muestral sería 0, 1 y 2, donde 0 sería el resultado en el cual el dado rojo y el dado verde se obtiene un número diferente de 4. El valor de 1 es cuando uno de los dos dados muestra un número 4. Y el 2 es cuando ambos resultados de los dados es 4 exactamente. En un evento B, por su parte, sería la suma de las caras que quedan hacia arriba. Entonces, aquí hay tres formas de poderlo expresar. Sabemos que los dados están numerados del 1 al 6, porque es de 6 caras. Entonces, las sumas van desde 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente hasta 12, que es la máxima suma de las caras que se puede obtener. Esta es una forma básica que se puede enumerar todos los posibles resultados siempre y cuando sean ¿qué les digo? Un conjunto discreto pero muy pequeño. O sea, si es un conjunto pequeño se puede enumerar de esta manera. Ya si no se podría enumerar de esta forma, entonces hay otras dos formas posibles de hacerlo. Por ejemplo, S2, donde la suma, definimos esa variable, es tal que la suma va desde 2 hasta 12, incluyéndolos. Y pues, tenemos que definir que suma pertenece a los números naturales. Si lo dejamos así, sin definir exactamente qué valores toma suma,
podríamos confundirlo y decir que toma valores reales. Entonces tenemos que definirlo claramente. Una tercera forma sería esta, en la cual decimos que la suma sería tal que identificamos en los pares ordenados I, J, donde I sería el valor observado en el dado rojo y J sería el valor observado en el dado verde, por ejemplo, porque aquí no lo especifican. Entonces, I va a variar desde 1 hasta 6. Y de igual manera J va a variar desde 1 hasta 6. Esto porque esos son los valores posibles de cada dado. Así bien, la variable suma se definiría entonces como I más J. Nótese que aquí hace falta una aclaración, y es que I y J debe decirse que pertenecen a los números naturales entre 1 y 6. Porque si se deja así, claramente se puede observar que son intervalos de los números reales, y entonces eh, falta aclarar eso, ¿no? Entonces, para poner un espacio muestral de estas dos formas, se tiene que definir claramente qué valores se están tomando. Y ahí vamos a definir lo que es un evento. Se define un evento como un subconjunto del espacio muestral. Un ejemplo de esto, dado el espacio muestral S igual a todos los t, tales que t es mayor o igual que 0, y definimos que t es el tiempo o la vida útil de cierto componente electrónico. Y entonces el evento A resulta que el evento A, por aquí definido abajo, sería el evento o su conjunto en el cual el componente falle antes de que finalice el quinto año a partir del momento en que se ha puesto en funcionamiento. Entonces la forma de definir ese evento sería, son todos los t, tales que está entre 0 y 5 y menor que 5. Es de aclarar aquí que t corresponde al número de años. Bueno, aquí lo pusimos al principio, pero aquí en la representación de A no está definido. Hay que definirlo claramente. De ahí que hay una clasificación de los diferentes tipos de eventos. Esta no es única, pueden haber otras. Entre los tipos de eventos se puede mencionar los eventos simples, compuestos, independientes, dependientes, y los últimos que son mutuamente excluyentes. Vamos a dar una breve explicación de cada uno de estos. Iniciamos con los eventos simples y compuestos. Estos los vamos a mencionar al mismo tiempo debido a que están relacionados. Un evento simple, también llamado el evento elemental, es un suceso simple o suceso elemental, tal que cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio sea un evento simple. Por lo tanto, un evento simple es el resultado más elemental que se puede obtener en un experimento aleatorio, es de aclarar eso. Por su parte, un evento compuesto lo definimos como un conjunto de dos o más posibles resultados, es decir, que está conformado por más de un evento simple. Un ejemplo de esto sería lo siguiente. Tenemos el lanzamiento de un dado, entonces el espacio muestral sería el conjunto de todos los elementos de eventos posibles.
o eventos simples que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son el número de puntos o valores en la cara superior. De aquí que tengamos el evento C, que es cuando se obtiene el valor de 6. A ese se le llama evento simple. Por su parte, los eventos A y B serían compuestos debido a que el evento A es cuando se obtiene un número impar. Y sabemos que un número impar del 1 al 6 son el 1, el 3 y el 6. Y el evento B, por su parte, sería obtener un múltiplo de 3. En este caso, los posibles componentes del evento B serían el 3 y el 6, ya que esos son los valores que son múltiplos de 3. ¿Preguntas hasta el momento? No, ninguna. Bien, continuamos con lo que son eventos independientes. Se les llama así porque no dependen de ningún otro evento. Lo que significa que un evento no se ve afectado por la ocurrencia de otro evento. Un ejemplo de este, el más conocido, es lanzar una moneda 3 veces y notamos que en las primeras 3 aparece cara. Entonces nos preguntamos cuál es la probabilidad de que el próximo lanzamiento también sea una cara. Y sabemos que el lanzamiento de una moneda no depende de los lanzamientos que hayan ocurrido anteriormente, de aquí que sean eventos independientes del lanzamiento de un lanzamiento de otro, ¿no? Y aquí que una forma de poderlos identificar, empleando en este caso un diagrama de Venn, sería el siguiente. Esto se podría hacer, ¿no? A sería el lanzamiento de las tres veces de la moneda y notar que aparecen 3 caras, y entonces B sería el resultado de lanzar la moneda una cuarta vez y ver qué resultado puede ser, ¿no? Sabemos que puede ser diferente de cara o puede ser igual a cara, ¿no? O sea, de ahí que lo consideremos independiente. Cuando queramos representar eventos independientes, pues los representamos de esta manera. Ahora bien, otro ejemplo sería cuando sacamos 2 cartas de una baraja. En este caso, ya no son independientes, porque ya sus ocurrencias o sus probabilidades ya cambian. Por ejemplo, cuando tomamos la primera carta, tenemos cuántas posibilidades. Si es una baraja francesa, tiene 52 cartas, entonces tendríamos una de 52. Todos los casos posibles. En cambio, ya cuando queramos sacar la segunda carta, ya no vamos a tener una de 52, sino una de 51 posibles casos. Y aquí lo menciona. Por ejemplo, para obtener un rey, tenemos que en esa baraja hay 4 reyes del total de 52. Entonces, para obtener la segunda carta, ya no puede que tengamos 4 reyes o puede que tengamos 3. Y sería de la siguiente manera. Si la primera carta fuera un rey, entonces es menos probable que la segunda carta también sea un rey, debido a que ya solo quedarían 3 reyes de un total de 51 cartas. Esto aclarar que si el experimento se está haciendo sin reemplazo, es decir, que no estamos sacando la carta y volviéndola a poner, sino que solo la sacamos y la tenemos en nuestra mano. En cambio, por su parte, si la primera carta no era un rey,
Entonces es más probable que la segunda carta sí sea un rey, debido a que ya siempre que tendríamos 4 reyes de un total de 51 cartas. Es decir, que ya la probabilidad de un rey ya varió, porque en un principio tendríamos, antes de extraer una carta, la probabilidad de un rey era 4 de 52. Ya cuando se sacó la primera carta y no fue rey, ya teníamos una nueva probabilidad para un rey de 4 de 51. Así es como se definen lo que son eventos dependientes, que las probabilidades cambian según la ocurrencia de un evento anterior. Y por último, los eventos mutuamente excluyentes. Decimos que dos o más eventos son mutuamente excluyentes si dichos eventos no pueden suceder al mismo tiempo. Esta es la definición básica de eventos mutuamente excluyentes, y ejemplo de esto podemos decir, un evento sería girar a la izquierda y a la derecha cuando vamos por un camino. Estos eventos son mutuamente excluyentes debido a que no podemos hacer ambas situaciones al mismo tiempo. Podremos hacer girar primero a la izquierda, después regresar al punto de partida y girar a la derecha, pero no podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Otro ejemplo de esto sería obtener cara y cruz en el lanzamiento de una moneda. Eso sería imposible, inclusive cuando la moneda cayera por algún caso muy fortito, cayera parada, en ningún momento vamos a tener ni cara ni cruz. Siempre en un lanzamiento o se tiene cara o se tiene cruz, pero no ambos. Un tercer ejemplo sería cuando en una baraja obtenemos una carta en la cual sea de reyes o sea de ases. Esto es imposible debido a que ambas situaciones no se pueden dar al mismo tiempo. ¿Hasta ahorita se ha entendido todo lo anterior? Billy. Bien, ahora vamos a explicar algunas operaciones que se pueden dar entre conjuntos. Las más conocidas son la unión, intersección, diferencia y el complemento de un conjunto. Tenemos la primera. La unión se define como de esta manera: A con una U, separando A y B. Bueno, perdón. Tenemos los eventos A y B y la unión se define como de esta manera, con una arco apuntando hacia arriba, y se lee A unido a B o A unión B. Y gráficamente, por el diagrama de Venn, se puede efectuar de la siguiente forma, donde para notar que A está unido a B, se marcan o se colorean el conjunto A y el conjunto B al mismo tiempo, todo. Por su parte, la diferencia está en que el arco que vamos a dibujar es hacia abajo y representa todos los elementos que están en A y a la vez están en B. Y se lee A intersectado B o A intersección B. Y el gráfico de Venn se puede crear de esta manera, donde la intersección va a ser solamente los elementos que están en A y están en B. Por eso es que se marcan solamente los elementos que tienen en común. Si
los eventos fueran excluyentes, en ese caso no se podría obtener una intersección. Su intersección sería vacía y los elementos no tendríamos nada que marcar. A eso quiero llegar. La tercera operación es la diferencia, que sería A menos B. Esto es, todos los elementos de A que no son parte del conjunto B. Es decir, que si hay conjuntos que tienen en común, la diferencia de A menos B sería todos los elementos que únicamente están en A, pero que no están en B. Y gráficamente se puede expresar de esta manera por medio del diagrama de B, marcando solamente los elementos de A, pero no los de B. Y por último, el complemento del conjunto son todos los elementos, sucesos independientes, sucesos básicos que están en el espacio muestral, pero que no están dentro del conjunto A. Esto se le llama complemento de A. Gráficamente sería todo lo que está fuera del conjunto A. Nótese aquí que solo estoy mencionando elementos de conjunto, no estoy hablando de probabilidades. Ahora vamos a pasar lo que son los conceptos básicos de probabilidad. Primeramente, el concepto de posibilidad. Es un término que proviene del latín. Este concepto hace referencia a la potencia, actitud u ocasión para que un suceso pueda ser o existir. Es decir, para que dicho suceso ocurra. Esa es la definición de posibilidad. De ahí que probabilidad es algo diferente. Es una palabra que permite resaltar la característica de probable, es decir, de que algo puede ocurrir. Este concepto se encarga de evaluar y permitir la medición de la frecuencia con la que es posible obtener un cierto resultado en el marco de un proceso o un procedimiento de carácter aleatorio. Vamos a poner de ejemplo, cuando ocurre o cae un rayo en un punto específico, la posibilidad de que caiga un rayo en un punto específico de la Tierra es posible, pero la probabilidad de que caiga un rayo en un punto fijo, específico, que nosotros digamos, aquí va a caer un rayo, esa probabilidad es muy pequeña, cercana a cero, porque es muy improbable, o sea, no se puede dar una ponderación a esa probabilidad, debido a que la ocurrencia de rayos no siempre se puede determinar con exactitud. En algunos lugares del planeta sí, es cierto que que cambian esa probabilidad debido a que las tormentas eléctricas son más frecuentes, pero eso no se puede dar en todos los lugares. Esa es la diferencia entre posibilidad y probabilidad. De ahí que vamos a entrar en lo que son enfoques o formas de determinar lo que es la probabilidad de un evento. Según el tipo de enfoque, la probabilidad de un evento se puede conseguir según las siguientes definiciones: la axiomática, la clásica, subjetiva y frecuencia relativa. Esos son los nombres que se le dan a los enfoques de probabilidad de un evento. De estas cuatro, únicamente la axiomática
es la que no tiene mucha participación directamente. Esta es la que se utiliza para definir probabilidades, pero no se utiliza de manera directa. Y vamos a dar una explicación de cada una de estas. Bien, los tipos de probabilidad son objetiva, o sea que se puede calcular directamente, o subjetiva, la cual se puede darle una ponderación a partir de el pensamiento o experiencia de una persona. En la probabilidad objetiva aplicamos la definición de probabilidad clásica o el otro concepto de probabilidad empírica. En probabilidad clásica usamos la definición clásica y en probabilidad empírica usamos la definición frecuencial. Por su parte, la probabilidad subjetiva utiliza la definición subjetiva. O sea, son estas últimas tres tipos de definición de probabilidad. Empezamos con lo que es la definición de axioma. En matemática, axioma se define como un resultado que se acepta sin que se necesite demostración. Es decir, una verdad que se acepta sin más prueba que la aceptación. Un ejemplo de un axioma es el siguiente. Tenemos dos puntos A y B en el plano. Entonces decimos que, dados dos puntos, se puede trazar una recta que los une. Este es un axioma y se puede demostrar directamente uniendo los puntos. Se puede ver claramente que se cumple, ¿no? Que hay una única recta que une los dos puntos. De ahí que la definición axiomática se introdujo por el matemático ruso Andrei Kolmogorov y propuso la definición de la siguiente manera. Dice que si hacemos un determinado experimento, este experimento tiene un espacio muestral llamado omega y definimos la probabilidad de un evento de la siguiente manera. P, paréntesis A, como una función que asocia cada suceso de A una determinada probabilidad o ponderación. Esta es la definición clásica, la definición axiomática de probabilidad. De aquí que en esa definición se tengan propiedades. Iniciamos con la primera que dice que la probabilidad de un evento A es mayor o igual que 0. Este siempre se cumple. De igual manera, la probabilidad de un evento o un suceso seguro es 1. De ahí que la probabilidad de un evento A cualquiera va a estar entre 0 y 1. O sea, no pueden haber probabilidades que se salgan de ese intervalo. Disculpa del caso si me permiten, no he cerrado la puerta. Bien, continuando, tenemos las otras dos propiedades. La tercera propiedad es la propiedad relacionada con la unión de tres conjuntos. Si esos conjuntos son incompatibles 2 a 2, es decir, que son excluyentes 2 a 2, entonces la suma de las probabilidades de los sucesos, o sea, la unión de los tres sucesos va a ser la siguiente.
La probabilidad de A unido a B unido a C sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Esto es un caso particular donde A, B y C son incompatibles 2 a 2. Es decir, que la intersección de A y B es vacía, la intersección de A y C también es vacía, y la intersección de B y C es vacía. Es un caso muy particular en el cual se cumple esta propiedad. De manera general, si se tienen dos conjuntos cualesquiera, A y B, la probabilidad de la unión va a ser la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Esta, de igual manera, como ya mencioné, son axiomas, son propiedades que se aceptan sin demostración. Ejemplo del anterior, tenemos lo siguiente. Se va a desarrollar un examen y se tienen dos estudiantes, Esther y David. Sabemos que Esther ha estudiado mucho y tan solo tiene una probabilidad de aplazar de un quinto, de aplazar dicho examen. Por su parte, David ha estudiado menos y tiene una probabilidad de aplazar de un tercio. De manera que intuitiva sabemos que la probabilidad de que ambos aplacen el examen es de un octavo. Entonces, para obtener la probabilidad de que ambos, al menos uno de ellos, aplace el examen, sería lo siguiente. Probabilidad de la unión, porque decimos que al menos uno de ellos aplace el examen, sería igual. Vamos a sustituir los valores a partir de la última ecuación, que era esta. La probabilidad de A más la B de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, en este caso, el evento A sería que Esther aplace el examen y el evento B que David aplace el examen. Entonces la probabilidad de A sería un quinto, la de B un tercio y la intersección sería un octavo. De aquí que al sustituirla, empleando la ecuación anterior, tenemos lo siguiente. Aquí pueden hacer dos cosas. Pueden reemplazar cada fracción de estas por un número decimal o pueden convertir o pueden de un solo utilizar Excel y hacer la sumatoria, ¿no? Pero en este caso lo que he hecho es encontrar fracciones equivalentes multiplicando arriba y abajo por 120. No, por 120 no, por una cantidad tal que arriba y abajo mantenga el denominador de 120. Entonces, eso se logra que la primera fracción se multiplique arriba y abajo por 24, la segunda por 40, arriba y abajo, y la última por 15, arriba y abajo. Esto es porque cuando se tiene el mismo denominador, ya solo sumamos o restamos, perdón, si se tiene el mismo denominador, solo sumamos o restamos los numeradores. Entonces en este caso sería 24 más 40 menos 15, eso es 49 sobre 120. Esta es la probabilidad exacta. Si queremos una aproximación, dividimos 49 entre 120 y multiplicamos. En algunos casos se multiplica por 100, en otros casos no. A veces, dependiendo de la persona, si quiere hacerlo de esta manera.
En este caso se multiplicó por 100% y se agregó el signo de porcentaje. Es decir, que la probabilidad de que al menos uno de ellos suspenda el examen es de 40.83% aproximadamente. Preguntas de cómo se utiliza estas primeras 4 propiedades. ¿Podría explicar de nuevo cómo dio los valores para la suma y resta, por favor? Sí. Para obtener el mismo denominador, multipliqué cada fracción por una cantidad específica. Se puede hacer si se quiere, se puede trabajar con decimales y no importará, o sea, lo importante es tener un valor aproximado. Pero si se quiere tener una probabilidad exacta en forma de fracción, pues lo que hacemos es de los números de los denominadores sacamos el mínimo común múltiplo. Eso sería, el mínimo común múltiplo sería 5 por 3 por 8. Ese resultado me da 120, o sea, significa que el denominador de las 3 fracciones va a ser 120. Luego, para obtener el numerador, sería 120 entre 5 me da 24, y eso lo multiplico por el numerador, que en este caso es 1, de ahí que tenga 24 arriba. Esa es una manera. La otra sería multiplicar arriba y abajo por 24, la primera, y me va a dar 24 sobre 120, ¿no? Pero lo más indicado sería sacar el mínimo común múltiplo, dividir ese factor entre el denominador y luego multiplicarlo por el numerador. De ahí que 120 entre el 3 me da 40. 40 por 1 es 40, entonces de ahí que me queda 40 sobre 120. Y el último, 120 entre 8 me da 15, por 1 es 15. Y aquí que ya, pues, como tengo el mismo denominador, ya solo opero los numeradores. Sería entonces 24 más 40 menos 15. Y eso me da un valor de 49 en el numerador, y en el denominador voy a tener 120. Así es como se obtiene la probabilidad exacta en forma de fracción, porque los casos favorables serían 49 y los casos posibles serían 120. Si se quiere obtener una probabilidad aproximada, hacemos la división. 49 entre 120, y si se quiere multiplicar por 100 y agregar el signo de porcentaje y expresarlo de esa manera, como un porcentaje. Bien, así sería como se calculó esta probabilidad. Actualmente, como estamos trabajando con Excel, o sea, tenemos esa facilidad de trabajar con calculadora, podemos introducir todos los cálculos, todos los valores y hacer las operaciones. Y de manera inmediata me va a dar un valor, ya sea en fracción o ya sea en valor aproximado. Una quinta propiedad sería la propiedad del complemento. Ya habíamos visto este tipo de eventos, y en complemento de un evento A se define como, se puede expresar ya sea como A con una tilde, ya sea A con el exponente C, indicando que es el complemento de A, o esta última, donde A barra. Pero esta última preferiría que no lo usara, debido a que recordemos que usamos ya
este tipo de nomenclatura para definir el promedio, ¿no? El promedio muestral. Entonces lo más indicado sería usar estas dos. De ahí que la probabilidad de un evento complementario es 1 menos la probabilidad de A. Esto siempre se cumple. De aquí que sea una propiedad. Esto no importa si A tiene elementos o si no tiene elementos. Esto siempre se va a cumplir. Si A no tiene elementos, si tiene conjunto vacío, entonces la probabilidad de A complemento sería 1. Es decir, que A complemento sería todo el espacio muestral. De ahí pasamos a la segunda definición, que es la definición clásica de probabilidad. Ya para este caso, si ya usamos una forma de calcular la probabilidad, que sería casos favorables al evento A entre el total de casos posibles que puedan ocurrir en el experimento. A esto se le define como probabilidad clásica, que también se conoce como probabilidad teórica o probabilidad a priori. Nos quedamos con probabilidad clásica y esta fórmula, se le adjudica al matemático Laplace, y de ahí que se le llame en algunas ocasiones ley de Laplace. Debe hacerse notar que esto se utiliza cuando desconocemos la distribución de probabilidades del evento A. Ahora bien, la probabilidad clásica se aplica siempre que se cumplan dos premisas. La primera, que todos los eventos son igualmente probables. La segunda, que el espacio muestral es finito. Estas dos condiciones deben cumplirse para poder aplicar esta definición de probabilidad clásica. Por lo tanto, a partir de la definición hubo algunas situaciones en las cuales no se puede aplicar este tipo de definición. Esto sucede cuando se quiere anticipar un tratamiento nuevo que va a curar una determinada enfermedad. Eso no es posible poderle dar una ponderación debido a que como es un tratamiento nuevo, no sabemos qué tan efectivo es. Podemos dar una cierta probabilidad, pero dependiendo de cuando se haya probado en algunos pacientes. Mientras, no es posible determinar si algún tratamiento va a funcionar o no. Una segunda situación sería cuando se tiene una máquina que produce artículos defectuosos y algunos de ellos, algunos son defectuosos y otros no. Entonces, como la máquina va produciendo uno a uno los artículos, en ningún momento sabemos cuáles serían todos los casos favorables, o sea, el número de artículos defectuosos y todos los casos posibles. Esto va variando con cada producto. De ahí que no podemos de manera exacta decir cuál es la probabilidad de que una máquina produzca artículos defectuosos, porque no sabemos o no hemos determinado esa probabilidad. Y aquí que vamos con un ejemplo, el más conocido es el de las cartas de una baraja francesa. Sabemos que este consta de 4 palos, o en algunos lugares se le llama color, y estas son las figuras que los conforman, que pueden ser corazones, tréboles, diamantes o picas. Las primeras de aquí arriba son las picas, las segundas son los tréboles, las terceras son diamantes, las terceras son tréboles y las últimas son corazones. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de corazón, o sea, de una carta que sea de tipo corazón, que tenga corazones
imagen, entonces tendríamos 13 posibles valores que cumplirían con la condición entre el total de valores, que serían 52. Y aquí que la probabilidad de un corazón sería 13 sobre 52. Este es uno de los casos más conocidos. De igual manera, por ejemplo, si quisiéramos calcular la probabilidad de un 2, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería su probabilidad? Bueno, si quisiéramos calcular la probabilidad de 2, de obtener un 2 en una baraja francesa, los casos favorables serían 4, porque hay 4 2, y el total de casos posibles sería 52. Eso dependiendo del experimento, si no hay algún cambio, ¿no? Esa sería la probabilidad. De ahí que pasaríamos ahora a la probabilidad o definición subjetiva de probabilidad. Este tipo de definición se basa en una medida estadística que indica cuánto de probable es que suceda un evento, pero ya no se basa en una razón de peso, o sea, en un valor de peso a partir de una fórmula, sino que se basa en la experiencia de una persona, es decir, de manera empírica. Y esto sucede cuando se dan algunos sucesos donde no es posible determinar dicha probabilidad de otra manera. Y entonces por ello que recurrimos a la opinión de un experto que valorará los posibles resultados a partir de su conocimiento y experiencia. Este tipo de probabilidad, en definitiva, es una manera de cuantificar la probabilidad de ocurrencia de un suceso a partir de factores individuales de ponderación. Este recurso puede ser útil cuando no existe otro modo de cuantificar esos sucesos, ¿no? De ahí que nos apoyamos en este tipo de probabilidades toda nuestra vida, por ejemplo, para articular algunas de nuestras actividades de forma más natural y espontánea, ya que no sería posible controlar cada suceso. Un ejemplo de esto sería cuando queremos ir de compras en un día festivo a una tienda específica. Si en años anteriores hemos ido a ese tipo de tiendas, entonces nos aventuramos a ir siempre y cuando en años anteriores hemos encontrado abierta la tienda donde queremos ir. Es una forma de cuantificar este tipo de hechos. Otro ejemplo sería cuando va a ocurrir el nacimiento de un bebé. La abuela de un bebé que está por nacer asegura que el futuro bebé será una niña y no un niño. Esta abuela se basa en algunas características que son visibles. Por ejemplo, en los antojos de la madre, la forma del estómago de la madre y otras características que ha podido observar durante todo el embarazo. En base a ello, la abuela puede asegurar, según su experiencia, que la probabilidad del niño va a ser, niña es 1 y la probabilidad del niño es 0. Esto es en base a su experiencia.
¿Preguntas hasta el momento? Bueno, vamos con la última definición, que es la definición de frecuencia relativa de polaridad. Esta se basa en la definición de polaridad clásica, con la diferencia que las distribuciones de polaridad las calcula aplicando una operación, que es que a cada evento, por ejemplo en este caso le he puesto S, la polaridad de S sería igual al límite cuando n tiende a infinito de S sobre n, donde S es un suceso determinado o casos favorables y n es un total de sucesos o todos los posibles casos. De ahí que este tipo de definición la trajo a la vida von Mises, que es un austríaco, y fundamentó su teoría de la polaridad frecuencial en dos premisas. La primera, que dijo que la regularidad estadística se puede obtener, es decir, aunque el comportamiento de los resultados concretos sea un tanto caótico, es decir, muy variado, muy aleatorio, tras repetir un experimento un gran número de veces, nos encontramos con ciertos patrones de resultados posibles. Esa sería la primera premisa. Y la segunda es que la polaridad es una medida objetiva. Este matemático defendía que la polaridad se podía medir y además era objetiva. Para defender este argumento se apoyaba en que los fenómenos aleatorios tienen ciertas características que los hacen únicos. Y aquí que haya tenido críticas al respecto, y las críticas son las siguientes. El concepto de límite es irreal. La fórmula anterior se basa en el hecho, disculpen el ruido, pero están moviendo muebles por allí. Bueno, la fórmula propuesta para el concepto asume que la polaridad de un suceso debe estabilizarse cuando repetimos el experimento, ya sea muchas veces, un número grande de veces o infinitas veces. Esto no es posible hacerlo infinitas veces porque no tenemos el tiempo, de hecho no somos eternos. Podemos hacerlo un número grande de veces, pero no podemos realizar el experimento infinitas veces. Ni aún las computadoras pueden hacerlo, sino que eso de llegar a un límite infinito, pues es irreal, no se puede conseguir. La segunda crítica es la siguiente, que no asume una sucesión verdaderamente aleatoria. Es decir, con la segunda premisa asumía que se tenían sucesos que tenían características que se podían predecir. Eso contradecía el hecho de que fueran sucesos verdaderamente aleatorios. Esto es que el concepto de límite al mismo tiempo supone que una polaridad debe estabilizarse. Sin embargo, ese mismo hecho de estabilizarse matemáticamente no permite asumir que la sucesión sea verdaderamente aleatoria, es decir, que llega a una contradicción. De igual manera indica que se trata de algo que está determinado, es decir, que hay alguna fórmula que podría determinar el valor de la ocurrencia
de un suceso que supuestamente es aleatorio. Entonces, esas son las críticas que recibió von Mises referente a su teoría, ¿no? Y aquí vamos a considerar el siguiente ejemplo. Consideremos lanzar una moneda y si lanzamos esa moneda 100 veces, puede que en esos lanzamientos 40 de las veces caiga cara y 60 caiga cruz. Esto, según este resultado, podríamos suponer o indicar que la probabilidad de cara sea del 40%, o sea, de 40 entre el 100, y la probabilidad de cruz sea del 60%. Entonces, a partir de la probabilidad frecuencial, nos indica que cuando lanzamos la moneda infinitas veces, la probabilidad debe estabilizarse equitativamente, o sea, que cada evento, al que caiga cara o al que caiga cruz, se le da la misma ponderación de 0.5, siempre y cuando la moneda sea perfecta. O sea, eso es lo que se asume cuando aplicando este tipo de definición, de probabilidad frecuencial. Ahora bien, sabemos que a partir de esta teoría de la probabilidad frecuencial se toman algunos supuestos y se llegan a determinar algunos tipos de distribuciones, ya sean discretas. Entre ellas podemos mencionar la distribución binomial, la geométrica, la distribución de Pascal, la hipergeométrica, la de Poisson o de Poisson, como quieran llamarle, la distribución uniforme, entre ellas las más conocidas, ¿no? Son las más conocidas. De igual manera, aplicando ese tipo de teoría, se llega a obtener la distribución normal, estas ya son continuas, la distribución triangular, la distribución log normal, la distribución uniforme continua, la distribución exponencial, la de Weibull, la de beta, entre otros tipos de distribuciones, ¿no? También existen otras. Estas son algunos ejemplos de distribuciones que se obtienen aplicando la teoría de la distribución frecuencial. Perdón, la teoría de polaridad frecuencial, de frecuencia relativa. Y pues eso sería todo. Al final, como siempre, les dejo algunos enlaces que les pueden servir de ayuda para profundizar en esta teoría. Recuerden que aquí solo les doy un resumen de todos los contenidos. Ustedes tienen que buscar por su cuenta la información, ya sea en estas páginas que les he dejado o en los libros que estamos utilizando. ¿Preguntas hasta el momento? No, Lick, ninguna. Por el de la clase, no, Lee. Solo quería saber si vamos a tener clases el viernes. ¿Por qué me lo pregunta? Mi docente de recursos naturales nos informó que iba a haber puente por Día de Muertos hasta el viernes 4. Y al menos él no nos dará clase. No sé si aplica para todas las asignaturas o no. Solo es por saber. Bueno, hasta donde yo sé, solamente el día festivo es el día 2, ¿no? Pero no sé por qué les darían el día 4. Ya eso ya es de cada docente. Perfecto, Lick, muchas gracias. Bueno, pero sí, si los demás lo hacen, entonces yo, no hay problema, yo les puedo dar el día 4. No tengo ningún problema con eso.
Ahí le voy a comunicar por WhatsApp cuando sea el día, ¿no? Gracias, Lick. Bueno, eso sería todo. Entonces, les deseo muy buen día. Igualmente, Lick. Gracias, igualmente.